Buenas noches a todos. Creo que los he podido saludar a la gran mayoría. Y en esta noche los voy a utilizar un poco como conejillos de India, ¿sí? Ya se empiezan un poco a reír, pero es un poco así. En pocos días o semanas vamos a tener una reunión especial allá en el CICE. Y a mí me toca una parte en la cual voy a hacer un taller donde se va a hablar a padres y a madres. Y en cierta medida todos tenemos una relación de este tipo. Todos de alguna forma somos hijos, todos en algún momento vamos a llegar a ser padres y madres. Y es un tema bastante interesante porque a veces se nos mezclan las cosas que son propias de nuestra vida, de nuestra familia, que son nuestros modelos, y lo que es la palabra de Dios. Y a veces, cuando nacemos en hogares cristianos, eso se tergiversa más todavía, porque mezclamos unas cosas y las otras. Y dentro de este tema de ser padres, de ser hijos, este tema también se eleva, porque nosotros también tenemos una relación con nuestro Padre Celestial y somos hijos. Por eso hay algunas cosas que son básicas, que las voy a ir pasando rápidamente y obviamente esto no puede ser abarcativo, no voy a agotar el tema. Creo que el tema de los padres y los hijos nunca termina. Y es más, se ajusta a cada uno de nosotros. Por eso, punto 1, les invito a abrir la palabra del Señor. Son pasajes que creo que los conocemos todos, porque hay que empezar desde el principio este tema. Les invito a abrir en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, que ustedes lo conocen muy bien, a este pasaje. Y dice así, dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Muchos de ustedes, porque estudian la palabra del Señor, asisten a los discipulados, saben que el hombre no es ayuda idónea de la mujer, sino que la mujer es ayuda idónea del varón. Y por tal motivo, el hombre recibe la ayuda de la mujer porque es cabeza de familia. Y siendo cabeza de familia, el hombre tiene todas las responsabilidades. Y creo que he agotado una vida en siempre dar el ejemplo del Titanic. El ejemplo del Titanic es simple. Es un barco que se hundió a principios de siglo y en ese viaje inaugural que tuvo este barco, hubo varias desinteligencias. La primera fue ir muy rápido, porque quería romper un récord. Segundo, iba por un campo de iceberg. Tercero, fue avisado, pero el capitán se fue a su camarote a descansar, dejando la orden de que se cumpla el hecho de romper este récord de cruzar el Atlántico en el menor tiempo posible, con un barco para su época el más sofisticado. Cuando sucedió lo que sucedió, que todos básicamente sabemos, empezó a ver el tema de las responsabilidades. ¿Quién fue el responsable de este fatídico hecho? Y algunos decían que lamentablemente no le había llegado la comunicación radial del tiempo y los consejos que se le daban a todos los barcos de la zona, que bajaran la velocidad, que evitaran los campos, que rodearan las zonas más peligrosas donde había iceberg. Segundo, el capitán no estaba al mando, sino que delegó el mando. Y uno empieza a ver todos esos desaciertos que terminan en una consecuencia, que ese barco finalmente, que le decían el insumergible, terminó yéndose al fondo de la mar. Nosotros cuando vemos un hogar que se destruye, empezamos a buscar también a veces las responsabilidades. Y uno dice, es tal vez de la mujer, tal vez del hombre, pero en este caso la palabra del Señor dice en el versículo Génesis 2, 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Cuando llegamos a esta conclusión de que al ser uno son responsables, los dos. Alguno dirá, esto es más responsabilidad de uno del otro. No, porque si son cristianos, los papás,
tendrían que tener como norma un pasaje central de la palabra del Señor que dice que el que hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué implica esto? Que no tiene que ser mi criterio ni el criterio de ella, sino el criterio de la palabra de Dios. Y la Biblia es un elemento importantísimo para guiar nuestras vidas en forma independiente y también para guiar nuestras vidas a nivel matrimonial y a través también de ser hijos y padres. Entonces vamos entendiendo de que mi opinión personal no sirve de nada, porque es relativa. Es tal vez el modelo que nosotros tuvimos, pero eso no implica que Dios esté de acuerdo en el modelo. En el caso de Miguel, que me conmovía cuando estuvo hablando de su nena, que él oraba fervientemente años para que ella se convirtiese. La realidad es que él, como yo, venimos de un modelo que nuestros padres fueron alcohólicos. Y mucho consejo de ahí no vamos a poder tomar, lamentablemente. Si uno se aferra a los modelos paternos, vamos a perder la óptica de Dios. La óptica de Dios es que Dios hizo esto para siempre. Para siempre. Y esto tampoco implica que el Señor no nos va a dar una segunda oportunidad. Yo particularmente, el encuentro que voy a tener en el CICE, vamos a hablar de padres y madres, no de matrimonios. Va a haber otro taller que va a hablar de matrimonios, pero vamos a hablar de padres y madres. Padres que están criando solo a sus hijos, madres que están criando solo a sus hijas. Entonces, uno dice, bueno, acá se terminó. Tengo que hacerme responsable de lo que he engendrado, y es una realidad. Pero esta realidad nos supera, porque el Señor da oportunidades, dobles oportunidades. El pasaje de 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que cuando conocemos al Señor Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas. Hace un borrón en nuestra vida, tira al fondo de la mar todo lo que fue antes y nos proyecta hacia adelante en la vida. Y por eso es tan importante conocer a Cristo, porque Él hace nueva nuestras vidas. Y dentro de esa novedad de vida y de esa vida abundante que dice la palabra del Señor que nos quiere dar, también nos dice que hay algunas pautas que hay que seguir. Estas pautas nuevas, y están todas acá. Por eso cuando uno empieza a abordar las relaciones humanas, las interpersonales que tenemos que fijarnos qué dice la palabra del Señor. Si no, va a ser la misma vida que tuvimos cuando no conocíamos a Cristo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que aprender una nueva vida. Una nueva vida no es vivirla. Creo en el Señor Jesucristo y listo. Y después todas las cosas van a salir espectaculares. Van a salir espectaculares si yo aprendo de ella, si yo la sigo y voy poniendo por obra lo que el Señor me va enseñando. Si no, la vida se va a volver a repetir. Y los errores que pasaron cuando yo no lo conocía al Señor se van a volver a dar. Y yo también puedo volver a ser como mi padre fue alcohólico y otra vez yo también tener eso, o otros defectos. Los defectos nos van a ir acompañando si no le damos lugar a la palabra del Señor. Por eso, saltando algunos temas y pautando esto, les invitaría a una lectura en la carta a los Hebreos, que es tal vez muy importante porque plantea una relación. Plantea la relación primera, que es la relación con Dios. Y después hace un paralelismo de esa relación a nivel familiar. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice así en el versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación significa el consejo, que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y es una de las cosas que cuesta a los papás y a las mamás plantear,
Porque la cultura de hoy dice, vos le tocas un pelo a tu hijo y tu hijo te puede demandar legalmente. Podés perder tal vez la tenencia si estás separado, que lo he visto. Y entonces, ¿qué decimos? A veces, en este sentido, que haga lo que quiera el nene, que haga lo que quiera la nena. Por esos temores. O tal vez por las culpas. A veces en mi casa se plantean algunas situaciones un poco graciosas. Cuando eran más chicos, mis hijos venían y me decían, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra, como una imposición. Y en realidad esa imposición no era veraz, no había una razón. Pero a aquellos chicos sí le compran tal cosa. Claro, pero estaba separado ese chico o esa chica. Entonces le dan todos los gustos. Claro, pero mi respuesta fue esta: yo no tengo la carga de culpa que tiene ese papá o esa mamá. Yo no tengo que pagar culpas. Por eso no te voy a comprar nada. Parece un poco chocante, ¿no? Pero eso es una realidad. Muchos papás cubren con dinero lo que tendrían que dar en el amor. Y las culpas nos persiguen. Y hacemos lo que el niño quiere porque queremos sentirnos mejor. Pero la palabra del Señor dice que el padre que ama, disciplina. No lo llena de objetos y cubre sus errores con dinero o con regalitos. A veces el niño lo que necesita es que le pongan límites. Límites. No es nada divertido los límites. A la razón de la verdad a nadie le causa gracia. Yo fui hijo y a mí no me gustaron los límites. Me hubiese gustado que me dieran con todos los gustos, pero el Señor marca otra cosa. Por eso yo les digo, separen lo que es nuestras vivencias personales, nuestras posiciones, nuestra crianza, y sigamos el consejo de Dios. Y dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama disciplina, al que ama. Si nosotros realmente amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos. Disciplinarlos no equivale a golpearlos. No. Disciplinarlos es ponerle límites, hablarles. Tanto Miguel como yo sabemos que la disciplina, hace muchos años, todo pasaba por lo físico. Te pegaban para hacerte entender que había un límite. Y a veces ese límite era una opinión personal del papá. Porque ahora vamos a ver un poco esto, cómo va y viene esta responsabilidad. Pero todo era muy subjetivo, todo era como yo lo quería mirar. El padre era, en mis tiempos y en el tiempo de él y tal vez de Horacio, era bajar la mirada. Baja la mirada. No me mires a los ojos, es una falta de respeto. Pero el papá podía decirte 1,5 millones de malas palabras. Y ahí uno ve que eso no es así. Son todas cosas muy subjetivas, como nosotros nos criaron, como lo criaron a nuestros padres. Pero eso no equivale a un hogar cristiano. Un hogar cristiano está fundado en la palabra de Dios. No en los pareceres, no en mi modelo, en la palabra. Y uno va a decir, pero todas las situaciones están enmarcadas en la palabra, todas. Porque la palabra del Señor es útil para reducir, para instruir, para corregir. Entonces, ¿qué es lo que falla? Que no la conozcamos. No sabemos cómo aplicarla porque no la conocemos. No sabemos decir, yo te voy a poner un límite, hijo, pero este límite está respaldado por la palabra de Dios. O este límite me lo pusieron a mí. Bueno, pero eso que te lo hayan puesto a vos no significa que sea bíblico y que sea correcto y que sea de edificación para la vida del joven o del niño. Si nosotros mantuviésemos esas reglas, tal vez la vida sería muy diferente. Tenemos que amar a nuestros hijos, disciplinarlos, porque un día esos hijos van a ser padres. Y las cosas que nosotros le demos como legado, eso lo van a implementar ellos. Y qué bueno sería que nosotros podamos dejar ese legado en nuestros hijos, que después se conviertan en buenos padres.
La palabra del Señor sigue un poquito más adelante y dice, si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En un formato de pregunta. Pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Y esta palabra, cuando yo la leí la primera vez, no me gustó. Bastardos. Bastardos implica que no tenés ni padre ni madre, pero yo lo llevo a la calle. Es un insulto en la calle. Vos sos un bastardo. No se usa mucho hoy la palabra, pero en mis tiempos sí. Era una forma de decirte, no sos nadie. Nadie se preocupa por vos, sos un bastardo. Y yo creo que eso pasa en la vida, en las calles. Nosotros vamos a ver una sociedad que está llena de bastardos, porque hay gente que nadie le preocupa, puede andar en las calles y nadie se interesa, y fueron criados de esa manera. El Señor nos propone otra cosa. Nosotros no somos bastardos. Tenemos un Padre celestial que se preocupa por nuestras vidas, que quiere que tengamos unas vidas plenas y hogares felices. Un poco acá se dijo, sí, porque a veces se casan y duran, Horacio, ¿no? Hoy, 1 o 2 años. Es un gran promedio, 1 o 2 años. Porque los matrimonios cada vez duran menos. Ni qué plantearnos vivir una vida, 30, 40 años juntos. ¿Será el promedio eso? Yo creo que no. El promedio es mucho menor. Y más si lo llevamos a una sociedad que desconoce a Dios. Y desconoce su palabra y desconoce su consejo. Porque tiene que haber algo que al hombre le dé una directriz de vida. Y la palabra de Dios es una directriz. ¿Saben lo que significa una directriz? ¿No? Esto está realmente, en realidad esto está planteado como un taller, ¿no? Yo tendría que estar en una ronda y ustedes tener posibilidad de preguntar, ir y volver. Pero cuando uno dice que es una directriz de vida, son principios que rigen nuestro caminar en la vida, si somos cristianos. Entonces, con esas directivas de vida uno alcanza la felicidad y matrimonios estables e hijos correctamente educados que no te entristecen con sus vidas, sino que son de orgullo. Pero, lamentablemente, la sociedad nos atraviesa. La sociedad nos atraviesa. Nos atraviesa en el sentido conceptual. Nos meten ideas diciendo al niño no se le tiene que pegar. Al niño hay que hablarle. Pero el niño a veces te falta el respeto. Y entonces a veces tomamos actitudes, ¿cómo es la disciplina? Sí, le vamos a decir que no, cosas que yo escucho muy seguido, que no vaya al campamento. Que no vaya al campamento. Es como decirle, mirá, te portaste mal y de penitencia no te voy a mandar al colegio. Mi hijo se pone loco, dice, perfecto, es justamente lo que quería. Me quiero quedar todo el día jugando en la computadora. Y si no tengo que ir al colegio, acepto tranquilamente la penitencia. No. Esto es lo equivalente, es decir, no vayas a un campamento, no vas a ir a la iglesia, no te vas a juntar con los chicos cristianos. ¿Eso es una penitencia? ¿O estamos destruyendo su vida? Y estamos quitando el único aporte espiritual, saludable en su vida. A veces inventamos disciplina a nuestra medida. Yo creo que la falta de entendimiento de la palabra nos hace actuar de esa manera en muchas situaciones. Por eso, no hagamos de nuestros hijos bastardos. ¿Los amamos? Los disciplinamos. Les pegamos cuando son niños. Un chirlo. Cuando son adolescentes, los charlamos. No les pegamos. Porque pegarle, ahora vamos a ir a un pasaje,
Los pone feroces, rebeldes, testarudos. Y finalmente se oponen a todas las cosas que son buenas. Y no se hagan problema, ya van a encontrar una persona que los lleve por mal camino, al quitarle todas esas cosas buenas. Esa vieja frase de la calle, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros le restamos lo espiritual y le dejamos abierta la puerta a todo lo que es carnal, a todo lo que es perverso. Por eso es lindo ver a los chicos en la iglesia. A veces decimos, bueno, son molestos. Prefiero 3000 veces esa molestia. 1000 veces esta molestia. ¿Por qué? Porque está generando que este sea su lugar. No estas paredes. Estas paredes son nada. Estos ladrillos no son nada. La iglesia somos nosotros. Y en ese ámbito tiene que criarse un niño, un adolescente, un joven, para después que se convierta en un padre, en una madre que cuida y es sabia en las cosas de Dios. Pero avanzando un poquito más, y lamentablemente tendríamos que seguir leyéndolo un poco al pasaje este, les invito a leer otro pasaje, que es uno de Colosenses. Voy saltando el de Colosenses capítulo 3:20. Colosenses 3:20. Dice así, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y siempre las pequeñas palabras encierran grandes virtudes. Acá dice el versículo, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Hasta dónde? En todo. ¿Cuánto es todo? Claro, yo le doy bolilla a mi papá cuando tengo ganas, porque en realidad es un viejo carcamán, insoportable, refunfuña, siempre está de mal humor y siempre anda retándonos. Hijos, la realidad es esta, es todo. Pero no es desparejo esto, sinceramente no es desparejo. Yo les invito a leer otro pasaje que sería la balanza de este. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la balanza. Esta es la balanza. Los dos pasajes funcionan en la vida del cristiano. Hijos, obedeced en todo. No dicen qué o cómo y por qué. ¿Por qué? Es fácil. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestros hijos. Y el Señor nos va a pedir a nosotros cuentas de ellos. A veces decimos, son nuestros hijos. No, vamos a hablar claro, son los hijos del Señor. Y el Señor nos ha dado a estos hijos a nuestro cuidado. Son los hijos de Él. Hay un montón de verdades que están solapadas dentro de estas ideas. Cuando nosotros decimos, bueno, es mi hijo y mi hijo quiero que haga lo que yo le digo y que estudie lo que yo quiero y todo eso. Nos nace de la piel eso. Pero en realidad él tiene que hacer su vida. Nosotros tenemos que permitirle a él ser un ser humano completo con sus decisiones y todo lo demás. Como un poco lloraba Miguel, oró mucho, desde que lo conozco, ora por su hija. Y hoy se casó con un hombre cristiano. Pero ¿cuántas veces hablamos de esa impotencia de que nosotros quisiéramos influir en algo sobre la vida de nuestros hijos?
Pero nuestros hijos son personas independientes con voluntades y no podemos hacer nada, y mucho menos que se conviertan de prepo a la fuerza, aceptar a Cristo, porque yo sé que te conviene. Sí, yo sé que te conviene, pero la decisión es tuya, es tu vida, es tu relación con Dios. Aunque te amamos, es un tema, controlar eso, controlar ese amor tan abrazador de un padre sobre un hijo. Pero dentro de esa relación nos pide Dios que nosotros tampoco lo promovamos. Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo es provocar a ira a un hijo? Vos vas a hacer lo que yo te digo. Listo. Ya está. No hay vuelta de página. Claro, pero ¿y por qué dice que esto puede generar ira? No, ¿saben lo que pasa? Todas las cosas que son una imposición sin una razón generan ira. Hay que sentarse con el hijo a decirle, mira, hijo querido, amado, te estoy diciendo esto por tu bien. Y estas son las razones del bien, porque lo dice la palabra de Dios. No porque yo lo pienso, porque yo lo creo, porque a mí me criaron de esa manera. No es así. No es así. Yo no le puedo pedir algo que Dios no pide, porque me criaron así. A mí me molieron a palo, entonces yo te muelo a palo a vos. No. No es válido, y menos para un cristiano. Por eso los modelos hay que romperlos y asumir el modelo de Dios. El modelo de Dios es no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la forma correcta es decir, yo solamente te pido lo que te pide Dios. Te pido solamente lo que te pide Dios. Ni más ni menos. Y esas reglas de juego juegan para mí también como padre. Porque hay un juego de hipocresías a veces. Hacé lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. Y eso provoca ira, provoca ira. El tema es que todos estemos sujetos bajo la palabra de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Es tan complejas las relaciones entre padres e hijos. Y lo vamos entendiendo cuando nos volvemos padres. Y cuando nos volvemos abuelos tal vez somos un poquito más sabios todavía. Pero siempre está en el vínculo de la sociedad ser padre, ser hijo. Y dice la palabra del Señor, no yo, sino criadlos en disciplina. Disciplina, no garrote. Busquen la palabra etimológicamente griega y se van a dar cuenta que no se acerca a la agresión física de ninguna manera. Disciplina es límite. Y los límites le va a todos los aspectos de nuestras vidas. Y si nosotros no le damos límites, ellos tampoco van a saber poner límites a sus hijos, ni límite a sus relaciones. Cuando vengan a ofrecerle un cigarrillo de marihuana van a decir, está perfecto. A mí nunca me dijeron que estaba mal. Yo tampoco lo vi en la Biblia que no se puede fumar marihuana. Entonces, no, límites en la sabiduría de Dios. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Pero a veces nos gusta cosechar más de lo que sembramos. Y eso no es ni bíblico ni lógico. Y la palabra del Señor dice, amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor. No dice la amonestación de Huguito, no dice la amonestación de Miguelito, no dice la amonestación, no, del Señor. Entonces ya está la pauta dicha, del Señor, no mía. No puedo pedir a mi hijo algo que en la palabra del Señor no esté. Regla número uno de la palabra.
Yo sé que el tiempo es breve, ya vamos llegando al final de este tiempo. Se podría hablar muchísimo más sobre este tema, porque va variando también, y esto se presta mucho más justamente para un taller que para hablarlo desde una plataforma. De una plataforma es simplemente un discurso lo que yo estoy dando, y las vidas son particularmente diferentes. Cada vida es diferente, cada vivencia es diferente, cada crianza es diferente, y nosotros somos el producto de cada una de esas crianzas. Pero, como les dije desde un principio, hermanos queridos, nosotros tenemos que romper nuestros modelos. Tenemos que ajustarnos al consejo de Dios. Y el consejo de Dios tiene una gran virtud, que no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar cómo criar a nuestros hijos, cómo amonestar a nuestros hijos, cómo disciplinar a nuestros hijos. Pero Dios no se equivoca, porque es perfecto. Y al ser perfecto y nosotros nos ponemos sobre esa línea, no nos vamos a equivocar jamás. Y cuando seamos viejos y veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos caminar en los caminos del Señor, no va a ser un logro nuestro, va a ser un logro del Señor. Porque lo tomamos por obra y no simplemente fuimos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y nos vamos a sentir felices porque hemos dejado un legado digno. Y me solayo sobre este hermano que una vez explicó ser digno, la palabra digno. Muchas veces lo busqué en el diccionario, la palabra digno, y saqué muchos conceptos, pero la que más me gustó de nuestro hermano que siempre nos visita, Gustavo Robert, fue la de una balanza. Digno es algo que está a la misma altura. ¿Y a la misma altura de qué? Cuando uno es digno de un hermano que nos enseñó la palabra del Señor, digno es tratar de estar a la misma altura de aquel que nos discipuló, que nos explicó, que ofrendó su vida para que nosotros estemos acá. Y en este caso, en esta aplicación de la dignidad, es que nosotros podamos estar a la altura de nuestro Padre Celestial. Que seamos dignos de aquel que nos salvó. Eso es importante. No importa el padre que hayas tenido, si fue alcohólico, si tuvo problemas, si te abandonaron, si te dejaron en la puerta de una casa y te criaron los vecinos. No estoy hablando de que seamos dignos con respecto a nuestros progenitores. Estamos hablando de la dignidad de Cristo. Que seamos dignos a la altura de aquel que nos rescató. No devolvamos algunos errores de nuestros padres sobre los hijos, sino que podamos estar a la altura de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga.